El independentismo por primera vez en 40 años no suma mayoría absoluta. El PSC gana con claridad a las elecciones. La izquierda suma para un posible pacto. Y aún así, no tenemos del todo claro qué va a pasar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Cataluña. Dudas y claves de los resultados electorales. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Molt bona nit. Muchas gracias. Vuelco político en Cataluña. El independentismo se pincha y un pacto de izquierdas, estatales y nacionalistas puede gobernar. Eran unas elecciones anticipadas. Esquerra Republicana pensó que el bloqueo a sus presupuestos era buen momento para adelantarse a la llegada de Puigdemont a España, coger a Pedro Sánchez con la legislatura a medio gas, pegar un golpe en la mesa que demostrara que ellos también saben jugar duro. Les ha salido fatal. Esquerra se convierte en tercera fuerza política en Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña ha ganado las elecciones. Carles Puigdemont ha quedado segundo, lidera el bloque independentista. Pero el bloque independentista por primera vez ya no suma mayoría absoluta. No siempre han gobernado, no siempre han pactado, pero siempre han sido mayoría absoluta desde 1980 hasta hoy. Lo que sí suma mayoría absoluta es un bloque de izquierdas que estaría compuesto por PSC, Esquerra Republicana y los Comuns. Suman justo 68 escaños, justo la mayoría absoluta. Así que con los números ya sobre la mesa, Salvador Illa es en realidad el único con posibilidades de ser presidente. Pero Cataluña es Cataluña y los números son solo eso, números. Neus Tomás, directora adjunta del diario.es. Hola. Hola, Juanlu. Neus, con estos resultados, Esquerra Republicana y Comuns votarían a Illa y Illa sería presidente, pero Pere Aragonès, el gran perdedor de la noche, dice que el papel de Esquerra está ahora en la oposición. Esquerra Republicana assumirem la voluntat de la ciutadania i, per tant, treballarem per continuar amb el nostre projecte polític i ho farem en el lloc on la ciutadania ha decidit que estiguem, a l'oposició. Neus, esto de decir que ellos se ven en la oposición y no decir absolutamente nada sobre un posible gobierno de Salvador Illa es una posición negociadora, ¿no? O sea, ¿podemos dar por hecho que Esquerra acabará dándole su apoyo a Salvador Illa? No podemos dar por hecho nada respecto a lo que vaya a hacer Esquerra. Esquerra ahora tiene de entrada que gestionar este descalabro, luego tiene que gestionar la tensión interna, tienen de entrada que buscar explicaciones, aunque Aragonès ya ha apuntado algunas de por qué han tenido este mal resultado. La gestión les ha penalizado, pero también ellos consideran que hay una parte del independentismo que no ha entendido su estrategia negociadora y que ha premiado a Puigdemont pese a que él también ahora tiene esta misma estrategia y por lo tanto no sabemos qué va a hacer Esquerra. Esquerra nunca tuvo en sus planes entrar en un gobierno de Salvador Illa. Aquí la duda es si le deja pasar. Y ahora mismo pues no está nada claro qué es lo que va a hacer, ¿no? Por lo tanto, yo no sé qué va a hacer Esquerra y además, como quien no ha tirado la toalla tampoco es Puigdemont y les ha pelado directamente, pues tienen como más complicado todavía decidir qué hacen. A ver, mirando los datos, Neus, hay otra opción posible en realidad. Una combinación de Partido Socialista y Junts. No sé si eso es una opción real. Bueno, esa opción aritméticamente existe. Es la famosa sociovergencia, que la verdad tanto aplaudirían algunos sectores económicos. Esa puerta nunca la ha cerrado Salvador Illa, en cambio sí que la ha cerrado Carles Puigdemont, ¿no? Yo ahora mismo la situaría en la casilla de las casi imposibles. Nada es imposible en la política catalana, pero casi imposibles. Si no es esta, en todas las otras ecuaciones siempre aparece Esquerra de una manera u otra, ¿no? Si tú coges la calculadora, por ejemplo, en una segunda votación ella podría ser investido con los Comuns a favor, con el PP a favor, que eso estaría por ver, y con Vox o Esquerra absteniéndose. También me parece muy poco probable, pero aritméticamente sería posible. Muchas veces, para saber si una repetición electoral es posible o no, lo que hay que preguntarse es ¿a quién beneficia?
¿Quién crees tú que saldría beneficiado en estas circunstancias de que todo se bloqueara y Cataluña tuviera que votar de nuevo? A ver, formalmente nadie va a reconocer que quiere una repetición electoral, ¿no? O que quiere llevar al bloqueo esta situación. De poderle interesar a alguien, le interesa solo, creo que a 2 candidatos, a Carles Puigdemont, porque tendría una segunda y ahora sí última opción, y a Salvador Illa. Yo no descartaría que fuésemos a esa repetición electoral, ¿eh? Y Esquerra, es verdad que había voces estos días que decían, bueno, pues si vamos a una repetición electoral, será la manera de comprobar si es verdad que Carles Puigdemont regresa esta vez o no. Y si no regresa, pues sería la manera de demostrar que ha mentido a la gente y que, por lo tanto, Esquerra sí que es de fiar. Bueno, me parece un poco rocambolesco y un poco arriesgada hacer esa predicción, pero sí que había gente en Esquerra que lo decía. Yo no sé a quién le conviene, pero en todo caso, como mucho, sería Puigdemont y a lo mejor a Illa para si ganase todavía más votos y escaños. Se da por hecho que los comuns apoyarían una investidura de Illa. No sé qué papel pueden jugar ellos en tejer algún tipo de alianza de izquierdas, pueden hacer de mediadores. No, porque recuerda que si hubo repetición electoral es en gran parte porque los comuns no quisieron votarle los presupuestos a Aragonés. Los comuns que han obtenido un mal resultado porque al final han perdido 2 escaños y, en fin, pueden esperar un poco a ver cómo le sale a Illa, porque Illa no te creas tampoco que tiene muchas ganas de meterlos en el gobierno. Da por hecho que van a votar su investidura y va a ser así, los comuns le votarán seguro, pero no tiene una especial buena relación con los comuns, sobre todo porque su programa económico y su modelo de país está bastante en las antípodas y se ha visto en esta campaña especialmente, ¿no? Los comuns creo que tienen que esperar a que a Illa le salga bien. Hablemos también de la derecha. Partido Popular pasa de 3 a 15 escaños. Se ha comido a Ciudadanos. Ha recuperado oxígeno. Sí, claro, el PP puede respirar porque, bueno, de entrada su reto era mejorar esos malos resultados de hace 3 años. Tenía solo 3 diputados, no lo tenía muy complicado para ir mejor. Pero claro, no solo ha subido muchísimo, se ha puesto en 15 diputados, que tiene más sentido, sino que ha conseguido superar a Vox, que ese era uno de los interrogantes de la noche electoral. Superar a Vox, en fin, es bueno para Alejandro Fernández, el candidato en Cataluña, pero es sobre todo bueno para Feijóo, porque si Vox lo hubiese superado, pues podría haber sido todavía más cuestionada su estrategia en Cataluña. Creo que Feijóo sacará pecho y, en fin, lo que podía pasarle al PP, pues bueno, creo que no ha tenido una mala noche. Y luego está lo de Alianza Catalana, que es una formación nueva de la que quizá mucha gente no haya escuchado hablar. Le he pedido a mi compañero, Pol Pareja, que nos explique cómo es esto de un partido independentista y xenófobo. Ha obtenido 2 escaños. Hola Juanlu, ¿qué tal? Pues sí, Alianza Catalana se ha convertido probablemente en una de las grandes sorpresas de las elecciones en Cataluña. Un partido con menos de 4 años de historia y sin prácticamente ningún tipo de implantación territorial, ha logrado entrar en la Cámara catalana después de haber hecho una campaña electoral de un presupuesto bajísimo, prácticamente con una furgoneta y 2 coches, recorriéndose buena parte de Cataluña y con un mensaje basado sobre todo en 2 ejes, ¿no? El primero es la islamofobia, con un mensaje durísimo contra los musulmanes y contra la inmigración en general, pero contra los musulmanes en particular, muy similar al que puede haber estado haciendo Vox, en el que se ha estado vinculando la inmigración con la criminalidad. Y por otro lado también ha apelado al votante independentista desencantado después de esta década de procés. Pues han estado defendiendo una declaración unilateral de independencia y pues haciendo unas críticas muy duras a lo que ellos consideran los partidos procesistas o a lo que vendría a ser el establishment político independentista, y a través de ahí también han logrado arrebatarle muchos votos, sobre todo a Carles Puigdemont en municipios muy pequeños, donde esta opción política no ha dado tanto miedo como en algunas otras grandes ciudades. El partido nace de Ripoll, de las heridas abiertas tras los atentados del 17 de agosto, y hasta ahora solo tenía la alcaldía de Ripoll, donde tiene 6 concejales y después 2 concejales más en 2 pueblos muy pequeños de Cataluña. Ahora habrá que ver qué tipo de política hacen en el Parlamento,
si realmente el cordón sanitario al que se han comprometido el resto de partidos se va a acabar aplicando y analizar cómo evoluciona el papel de este partido en la política catalana después de haberse convertido pues, en una de las grandes sorpresas de la noche. Neus, vuelvo contigo. ¿Cómo ves tú la entrada de Aliança Catalana? ¿Cómo puede influir en la política y en el Parlament de Cataluña? Bueno, de entrada, todos los partidos menos PP y Ciudadanos han firmado por escrito que no tendrán ningún tipo de vinculación, ni votarán, ni se apoyarán en Aliança Catalana. Eso es interesante, porque eso dificultaría que Junts se intentase apoyar en este partido. El mensaje, de todas formas, en fin, no es bueno, no nos retrata como sociedad bien, porque el movimiento independentista siempre había insistido, y la verdad es que, bueno, con más o menos motivos, pues podía explicarlo, que era un movimiento integrador. Y claro, la irrupción de Aliança Catalana, y además viendo dónde la han votado, que es en muchos casos municipios pequeños donde el independentismo era muy fuerte, pues desbarata un poco ese discurso, ¿no? Y lo que demuestra también es que el racismo no habita solo en determinadas formaciones o opciones, sino que puede haber racismo con bandera española y racismo con bandera estelada. Y eso creo que ha puesto frente al espejo a una parte importante de los ciudadanos de Cataluña. Carles Puigdemont ha quedado segundo y con estos números no puede ser presidente. I Carles Puigdemont, en campanya, dijo esto. Si vostè no és elegit president, vostè pot... s'imagina com a cap de l'oposició? No, honestament no. Jo crec que una persona que ha estat president de la Generalitat crec que no pot estar ni al Senat ni en un Consell d'Administració d'una gran empresa. En absolut em veig de cap de l'oposició de la legislatura que començarà a partir de les eleccions. Dice que si no es presidente no se va a quedar en la oposición. Neus, ¿estamos ante el final de Carles Puigdemont en la política? Puigdemont no ha tirado la toalla, que era una de las posibilidades tras este resultado, ¿no? Ha apelado de nuevo a la unidad independentista, como llevaba haciendo toda la campaña, pero claro, ahora tiene, por decirlo de alguna manera, una mayor autoridad, porque la diferencia respecto a Esquerra es muy superior, ¿no? Yo creo que Puigdemont, sus planes, por lo que ha dicho, pasan por, una, que Esquerra le ofrezca, le garantice, le ayude, lo que sea, con sus votos, que aún así no sumarían y, por lo tanto, el paso siguiente sería pedirle a Sánchez que ella le ayude a cambio de garantizarle el apoyo en el Congreso. Sé que puede parecer recambolesco, pero es lo que en los cuarteles de Junts mucha gente tiene en la cabeza. O sea, me estás diciendo que Carles Puigdemont le puede pedir a Pedro Sánchez que Salvador Illa le facilite el gobierno. Que si ella no consigue los apoyos y la alternativa es un bloqueo y por lo tanto ir a elecciones, que la manera de evitar esas elecciones y esa repetición electoral sea que los socialistas le ayuden a él a ser presidente a cambio de que él ayude a Sánchez en el Congreso. Neus, con esto que me cuentas, te preguntaría si el procés de Cataluña se acaba con estos resultados o el procés no termina nunca. Yo creo que como lo hemos conocido, ya hace tiempo que no es el procés que vivimos, ¿no? Esa emotividad permanente, esos porcentajes elevadísimos de participación, esa tensión en la calle... Todo eso ya hace tiempo que no lo vivimos. Unos dirán pues porque la justicia hizo su trabajo de manera excesiva o no, ahí cada uno tiene su opinión. Otros dirán que la apuesta por la reconciliación, como le llama Pedro Sánchez, motivada seguramente por la necesidad de los apoyos en el Congreso, pero bueno, cuyo resultado han sido los indultos y la amnistía, puede haber ayudado también a facilitar un ambiente mejor, no tanta tensión. También es cierto que ha despertado pues los sectores radicales. Antes hablamos de Aliança Catalana, pero Vox ha aguantado bien y el PP con su lucha contra la amnistía pues ha subido y muchísimo. Ahora bien, el hecho de que se haya perdido la mayoría independentista sí que es un elemento que creo que es importante para explicar que Cataluña ya no es la Cataluña del procés.
En función de quién acabe gobernando y cuándo, pues será más fácil decir si el procés ha acabado o no. Tú en tu boletín diario dices a los lectores lo de agarra el café y vamos al lío. Yo a los catalanes les diría que cojan la taza de tila porque va a haber lío. Neus Tomàs, directora adjunta del diario.es, responsable de nuestra edición en Cataluña. Muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... En Podimo te vamos a contar que los osos polares no son blancos, cómo arreglaban los piratas sus barcos y hasta dónde guardaban las obras de arte durante las guerras. Las curiosidades nos han gustado siempre, pero prepárate para no dejar de aprender en No te lo habías preguntado con Blanca Aguilera. Tenía la duda de Judith Tiral, El Club de las Mentes Vivas con Rocío Vidal o Historias de Hollywood con la voz de Luis Posada. Ronda de curiosidades en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.